principios del siglo XX con una reacción comprensible pero poco científica. La impresión era que el universo debe ser infinito, con un número infinito de estrellas, y debe ser eterno y debe ser inmutable. Estas afirmaciones ni se discutían siquiera hace 100 años. Y sin embargo, hay razones físicas para decir que no pueden aceptarse estas afirmaciones. Si el universo tuviese un número infinito de estrellas, todo el cielo estaría cubierto de estrellas y no habría espacio oscuro entre ellas. Lo que ocurre cuando vemos un bosque suficientemente profundo, llega el momento en que no se ve espacio entre los troncos, y algo parecido tendría que ocurrir si hubiese un número infinito de estrellas. Es la que se llama la paradoja de Olbers. Y esta paradoja tiene también otro aspecto que a mí todavía me parece más probativo. Cualquier punto tiene un potencial gravitatorio debido a toda la masa que le rodea. Si hay una masa infinita alrededor, ese punto tiene un potencial gravitatorio infinito. Y si esto es verdad para todos los puntos, no puede haber diferencias de potencial. Y si no hay diferencias de potencial, no puede haber fuerza gravitatoria neta. Esto no tiene vuelta de hoja en la física más elemental. El universo no puede tener una masa infinita, porque no habría fuerzas gravitatorias netas. Y hay luego otra pregunta que tampoco tiene vuelta de hoja. ¿Por qué brillan las estrellas hoy? Si el universo fuese eterno, ya se habrían apagado todas. Entonces el universo no puede ser eterno, a no ser que uno postule que se crean de la nada nuevas estrellas constantemente para compensar las que se van apagando. Estas dos afirmaciones, que por razones físicas demuestran que el universo no puede ser eterno e inmutable y que no puede ser infinito en masa, no hace falta ser un genio para verlas. Y sin embargo no se discutía esto hace 100 años. Se daba por supuesto que el universo tenía que ser así. La respuesta, sin embargo, científica nos vino gracias al genio de Einstein. Einstein propuso primeramente una explicación de la gravedad en términos no imaginables, pero lógicos. Según él, la gravedad no es una fuerza con la que un cuerpo tira de otro, sino que la gravedad es una distorsión del espacio tridimensional hacia una cuarta dimensión. Y estoy también seguro de que han oído muchas veces, sí, la cuarta dimensión es el tiempo. Pues no es el tiempo. Uno no puede distorsionar el espacio hacia pasado mañana. Tiene que ser una cuarta dimensión espacial que no podemos imaginar, pero que tiene que ser perpendicular a las otras tres. Y Einstein propuso que las órbitas de un cuerpo alrededor de otro se deben a que esa órbita va por un espacio en el que la línea recta es imposible, porque el espacio está deformado por la presencia de masa. Y así pudo él explicar algo que se sabía que no correspondía a las ecuaciones de Newton. Según las ecuaciones de Newton, un planeta, pongamos Mercurio, tiene que repetir su órbita indefinidamente. Una elipse que es una curva cerrada y plana. En realidad no ocurre así.
y se sabía perfectamente ya que de una órbita a otra cambiaba la orientación del eje mayor, y esto ocurre siempre que hay una órbita no circular. Según Einstein, lo que pasa es que el espacio cerca del Sol está más deformado que lejos, y por tanto allí la curvatura de la órbita es mayor, y por eso avanza lo que se llama el perihelio, el punto más cercano al Sol de una órbita a la siguiente. Esto que se había comprobado y que no se podía explicar en términos de las leyes de Newton, queda predicho y comprobado por la relatividad general de Einstein. No solo Mercurio, sino también los demás planetas tienen este efecto. Nos dice Einstein luego que la aceleración de la gravedad es indistinguible de una aceleración mecánica. Si yo voy en un ascensor que se acelera y me llega un rayo de luz a través de un orificio en la pared, veré que el rayo de luz no va a dar enfrente, sino que cae con respecto al suelo del ascensor, porque el ascensor está acelerándose. Según Einstein, toda aceleración tiene los mismos efectos, sea mecánica o gravitatoria, por lo tanto la luz también debe caerse en un campo gravitatorio. Y proponiendo esto, anunció que la luz de una estrella que durante un eclipse total de Sol no sería visible desde la Tierra, siguiendo una trayectoria curva, llega a la Tierra como si la estrella estuviese donde no está. Y esto se pudo comprobar en 1919, cuando se fotografió el cielo durante un eclipse de Sol, y dos estrellas cuya posición era bien conocida cuando el Sol no estaba allí, 6 meses antes, aparecían más separadas de lo debido cuando el Sol estaba en medio, porque su luz llegaba a nosotros de esa manera en que hay una trayectoria curva que nos obliga a apuntar al telescopio a donde la estrella no está. Un ejemplo magnífico de cómo esto es verdad lo tenemos en fotos recientes en que se ve el mismo cuásar en 4 sitios distintos al mismo tiempo, porque su luz nos llega por 4 trayectorias distintas por el campo gravitatorio de una galaxia intermedia. De modo que tenemos pruebas físicas de que el espacio se ve afectado por la presencia de masa, y en ese espacio no puede haber trayectorias rectas. El espacio se deforma. Aplicando esto a todo el universo, Einstein nos dice que toda la masa del universo debe causar una curvatura general que hace que el espacio tridimensional sea finito, pero ilimitado. Finito, tiene un volumen calculable, no es infinito, pero es ilimitado en el sentido que no tiene límite, no tiene borde. Es lo mismo que ocurre con la superficie terrestre en 2 dimensiones. La superficie terrestre sabemos perfectamente cuántos kilómetros cuadrados tiene, pero yo puedo recorrer toda la Tierra y nunca encuentro un borde, nunca encuentro un límite. Por lo tanto, la superficie es finita, pero ilimitada, y no es parte de una superficie mayor. En una dimensión más, Einstein nos dice lo mismo del espacio. Es finito, pero ilimitado, y no es parte de un volumen mayor.
Pero las ecuaciones de Einstein exigían algo más. Exigían que este espacio debía estar o en expansión o en contracción. Algo que a Einstein no le gustaba nada, porque él creía, lo mismo que la mayor parte de los científicos de su tiempo, que el universo tenía que ser estático, inmutable. Dos matemáticos, uno ruso, Friedman, y otro, un sacerdote belga, Lemaitre, resolvieron las ecuaciones de Einstein y le mostraron que no podía evitarse esa evolución del universo, aun metiendo una fuerza ficticia que él había incluido, que llamó la constante cosmológica. El universo necesariamente tenía que ser evolutivo. Y en 1929 se anunciaron los resultados de medidas de distancia y velocidad a galaxias cada vez más lejanas. El corrimiento de unas líneas del espectro hacia el rojo es una indicación de velocidad de alejamiento. Pues bien, cuanto más lejos está de nosotros una galaxia, más aprisa se está alejando de nosotros. Tenemos la base de una nueva cosmología con la ley de Hubble. Hay una relación entre velocidad y distancia que se ha cumplido no solo con las pocas galaxias que pudo observar Hubble, sino también luego con las galaxias vistas con los telescopios más potentes y los cuasares más lejanos. El universo está en expansión porque es el espacio mismo el que se expande y arrastra consigo a las galaxias y también aumenta las longitudes de onda, haciendo rojiza la luz de esas galaxias. Por lo tanto, todas las galaxias se alejan unas de otras, ninguna es el centro. Desde cualquiera se puede ver que las demás se alejan de ella, y dando marcha atrás a ese proceso, tenemos que decir que antes el universo era más pequeño, más denso, más caliente, y así llegamos a un comienzo en que toda la masa del universo estaba en una única hoguera gigantesca, tal vez en los primeros instantes de un tamaño menor que un átomo. Es lo que se llama ahora la gran explosión, el Big Bang. El universo comienza en un estado de altísima densidad y temperatura. Y esto, naturalmente, no se acepta porque sí. Si ha de aceptarse como afirmación científica, tiene que tener comprobación experimental. ¿Cómo sé yo que hubo una hoguera si voy por el campo? Lo sabré si encuentro cenizas y tal vez unas piedras calientes, además, alrededor. Pues bien, hay que buscar las cenizas y el calor de aquella gran hoguera. Y para eso se hicieron cálculos ya en 1948 de cómo durante los 20 primeros minutos, a una temperatura superior a 10 millones de grados, debieron formarse hidrógeno y helio en una proporción casi de unas 3/4 partes de la masa en forma de hidrógeno, 1/4 parte aproximadamente en forma de helio, y como el hidrógeno pesa 4 veces menos que el helio, eso quiere decir que habrá 90% de los átomos de hidrógeno y un 10% de helio. Y eso es todavía lo que hemos observado ocurre cuando vemos la composición de las estrellas. De modo que las estrellas todavía muestran prácticamente que están hechas del material más primitivo del universo. Lo demás apenas cuenta. Y la nube en expansión, gases calientes, tiene que ir enfriándose y al hacerlo se rompe en
grandes nubes que finalmente pueden condensarse por gravitación cuando los gases están suficientemente fríos para dar lugar a protogalaxias y galaxias, y eso es lo que todavía observamos. Pues bien, se calculó también que cuando la nube de gases se hizo transparente porque su temperatura descendió por debajo de los 3000 grados, la radiación ya pudo expandirse por todo el universo y debe llenar todavía el universo. Y los cálculos hechos ya en 1948 sugerían un fondo de microondas, no de luz visible, con una temperatura aparente de 3 grados sobre cero absoluto, 3 Kelvin. A esa temperatura, como ya indiqué, no hay luz visible, pero sí microondas. Y en 1965, Penzias y Wilson, utilizando un radiotelescopio para enviar señales de radio a un satélite artificial, detectaron esta radiación de fondo. Tiene las características adecuadas y con radiotelescopios se puede detectar además que aparece de una forma un poquito menos que uniforme, concentrada en la dirección de la constelación de León debido al movimiento de todo el sistema solar alrededor de la galaxia. También se pudo decir que la curva de intensidad con respecto a la frecuencia es perfectamente la curva teórica de un cuerpo negro, un emisor perfecto, a 2 grados con 73 centésimas sobre cero absoluto. Una comprobación verdaderamente asombrosa de aquel cálculo hecho ya en el 48. Penzias y Wilson recibieron el premio Nobel por haber detectado ese calor residual de la gran hoguera primitiva. Se han hecho recientemente con un satélite llamado COBE, Cosmic Background Explorer, mapas de la distribución de esa radiación que muestran pequeñas variaciones del orden de una 100.000ª de grado que parecen indicar semillas de concentración de materia que luego dieron lugar a las galaxias. Lo que nosotros observamos es lo que forma la radiación aproximadamente unos 400.000 años después de la gran explosión primitiva. Otra comprobación de que el universo evolucionó la encontramos al descubrir cuásares, que son núcleos de galaxias primitivas, que no existen en los primeros momentos del universo, abundan cuando el universo es observado como era hace 12.000 millones de años y no existen ahora. El universo ha cambiado su composición, por lo tanto, a lo largo de su evolución. Y tenemos 3 modos básicos de calcular su edad: por la edad de las estrellas más primitivas, de los elementos radioactivos más duraderos y por el movimiento de las galaxias, y todo nos lleva a un momento de hace casi 14.000 millones de años. La cifra que ahora se considera más exacta, 13.700 millones de años, es la edad del universo. A partir de esa gran